Yo soy Paula. Yo soy Lina. Y sí, somos dos mujeres felizmente divorciadas. No porque atravesar por un divorcio sea una maravilla, la verdad. Sino porque nos lleva a encontrar versiones más fuertes. Más auténticas, más nuestras y menos complacientes. En medio del caos, la tusa y las dudas, nos acompañamos. Y de esa amistad y de muchas conversaciones a deshoras nace este espacio, honesto, sin juicios y con muchas risas. Porque si algo hemos aprendido es que uno sobrevive. Y aunque no lo parezca, no solo se sobrevive, sino que se está mejor. Vamos a conversar, a echar chisme y a reírnos. De nuestras embarradas, de nuestros aciertos y de todo lo que vino después. Y cómo esto nos ha ayudado a crecer. Hasta crear nuestra versión 2.0. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que llegaron. A versión 2.0. Sin límites. Ni vergüenza. Temporada 1, el divorcio. Versión 2.0 es un podcast Sobre nuestra historia. Es nuestra versión de los hechos. Lo que vas a escuchar es lo que vivimos, aprendimos y también lo que nos reímos cuando nos divorciamos. Tuvimos herramientas, redes y privilegios y eso hizo el camino un poco más llevadero. Queremos compartir todo esto con otras personas que están viviendo lo mismo. Pero no es una guía ni una verdad absoluta, ni mucho menos es un consejo legal ni emocional. No venimos a dar recetas, es solo nuestra historia. Sin límites ni vergüenza. ¿Qué hubo, Paula? ¿Qué hubo, Lina? Bienvenida al primer episodio de versión 2.0, Sin límites ni vergüenza. Este es un espacio que hemos creado para hablar de lo que vivimos, de lo que sentimos y de lo que nos pasó mientras que estábamos divorciándonos. Y cómo ese momento, que era un momento muy doloroso y muy difícil, se volvió una oportunidad para crear una nueva versión de nosotras mismas. Sí, nosotras llevamos más o menos 3 años hablando de esto, con vasitos especiales, sin vasitos especiales, riéndonos, llorando, en parques acompañando a nuestros hijos, en casas, en salas, hasta creo que en discotecas y bares también. Pero quisimos traer esto a este lugar para compartir con ustedes la manera en la que lo vivimos, cómo lo hicimos, cómo lo vivimos y cómo lo transitamos efectivamente, y contarles esto para que de pronto las personas que lo están viviendo, que ya lo están empezando a pensar, no se sientan tan solas, que empiecen un poquito a soltar, que sepan que llega el momento en el que uno encuentra la capacidad de reírse de la situación de uno mismo y sobre todo que al otro lado del río todo siempre está mejor y uno llega a la otra orilla, ¿no? Y que precisamente ese es un momento que, aunque difícil, de los momentos más difíciles es que se crece. Así es. Sale uno increíblemente fortalecido. Nosotras llevamos 3 años hablando de estos temas. Tuvimos la suerte de encontrarnos usted y yo en ese momento de nuestras vidas o justo antes de que eso pasara. Y eso permitió que nos acompañáramos. Pero no todo el mundo tiene esa suerte y es un momento muy difícil de vivir en el que muchas personas se sienten solas. Entonces decidimos hacer este espacio para compartir con ustedes no solamente cómo nos fue, cómo lo vivimos más allá de lo difícil que fue y cómo salimos de eso, sino también para que no se sientan solos, solas, soles y para que sepan qué puede uno esperar de esta situación tan difícil y cómo puede uno definitivamente salir mejor y más victorioso de estas situaciones. Además, también para reírnos y para soltar. Es que a nosotros nos sorprendió mucho que en medio de todo esto no solamente era la angustia, el llanto, el dolor, todo lo que uno vive, sino que también hay mucha risa. Muchísima risa, nos reímos mucho. Bueno, y hay un tema particular que también nos impulsó a hacer esto y es que al hablar con las demás personas nos dimos cuenta que no estamos solas efectivamente, que hay muchas personas y que esto es un fenómeno creciente. De hecho, en los últimos 10 años los divorcios en Colombia han aumentado casi que un 43%. Es cierto, y de hecho en Colombia 17,000 personas se divorcian cada año y nosotras somos 2 de esas 17,000. Hacemos parte de esa estadística. Así es. Nosotros quisimos empezar este podcast hablando desde el principio, desde cuando uno sabe que va para allá, cuando uno ve venir el abismo, sabe que ya no puede parar y que le va a tocar caerse por ahí. ¿Cómo supo usted? Pues yo creo que siempre hay señales, ¿no? La pregunta es, hoy queremos hablar de en qué momento fue que uno hizo clic, pero yo creo que desde el principio, a lo largo de la relación, hasta ese momento en el que uno decide, hay unas señales, ¿no? Como lo que se llaman las red flags, las banderitas rojas que le van indicando a uno que quizás por ahí no es. Y en mi caso, efectivamente,
las vi casi que desde el momento cero, pero las ignoré. O sea, simplemente no le hice caso a mi intuición, seguí derecho en contra de lo que el universo y la vida me estaba mostrando. Eso no quiere decir efectivamente que todo en ese matrimonio haya sido mal ni haya estado mal, pero digamos que de alguna manera sabía que era desde ahí. Hay un tema que a mí me llama la atención y me cuestiona a veces, y es si, por ejemplo, para identificar como esas banderitas rojas, o si mejor, el tiempo que uno lleva con la persona antes de tomar la decisión de casarse, juega o no un papel fundamental para lograr saber si esa relación va a tener éxito o no. ¿A usted cómo le fue ahí? Yo creo que no necesariamente eso es un predictor de si va a haber un divorcio o no, o de cómo va a ser el divorcio. Yo tengo que contar aquí primero algo y es que yo tengo 2 divorcios. Yo hago parte de la estadística por cuenta doble. Y ustedes me van a escuchar hablar de la historia de mi ex, que es el papá de mi hija, mi último divorcio, y la historia de mi ex, que es mi primer divorcio, hace más de 10 años. Y en las 2 historias hay elementos diferentes. En el primer divorcio, de hecho, sí fue una relación relativamente corta, pero yo creo que yo no hubiera podido darme cuenta o saber que eso iba a pasar o que iba a terminar allá. Yo me casé con una persona muy diferente de la que me divorcié. Esos cambios, esas cosas fueron progresivamente dándose. No, creo que nunca me habría imaginado ni que me iba a divorciar, ni de la persona de la que me divorcié, ni de cómo se iba a dar ese divorcio. De hecho, yo me casé porque a mí, mi ex me prometió que él podría no haber sido el mejor o no podría no ser el mejor esposo, pero que iba a ser el mejor ex esposo, que conmigo no iba a pelear por un peso, que él se iba a ir tranquilo, y obviamente nada de eso fue lo que pasó. En mi segundo divorcio con mi ex, creo que fue más como la historia del sapo en el agua caliente, como que el agua se va calentando y progresivamente fueron apareciendo esas señales, sí las habían desde un inicio, y yo decidí negociarlas. Yo decidí darle peso a otras cosas de la relación y no darle tanto peso a esas señales, y pues eventualmente esas señales ya se volvieron inevitables y llegó la decisión de divorciarnos. Mire que en mi caso yo tomé la decisión de casarme muy rápido. Uh-huh. Sí, a mí me pidieron matrimonio. Nosotros nos conocimos, a las 2 semanas nos fuimos a vivir juntos y más o menos al mes me estaban pidiendo matrimonio. Uh-huh. Convivimos un año antes de casarnos, pero digamos que fue una decisión que se tomó muy rápido. Y yo creo que justamente en ese acelere, no sé si eso fue determinante, pero yo creo que en ese acelere ya del hecho de haber hecho ese compromiso desde el principio, hizo justamente que yo hiciera caso omiso de esas cosas que yo iba viendo y que yo sabía que podían pasar factura, pero que decidí ignorar. Y ahí hay un tema también en el que quisiera que ahondáramos, porque sé que para las 2 es importante, y es ¿por qué toma uno esas decisiones, no? ¿Qué lo impulsa a uno justamente a dar ese paso y casarse a pesar de esas dudas? En mi caso, y justamente además paradójicamente o curiosamente, la historia de amor de mis papás, que es una historia de amor lindísima y que yo, digamos, idealizo mucho aún hoy y que admiro mucho, mis papás se casaron justamente al mes de haberse conocido y duraron más de 40 años casados hasta que mi papá se murió. Entonces yo en ese momento, a pesar de ver todas las señales, yo decía, pues, ¿por qué no? O sea, ellos también debieron haber tenido dudas y ellos también debieron haber tenido, no sé, también debieron haber visto banderitas rojas, pero si uno persiste y si uno quiere estar ahí, pues uno termina estando ahí. Eso también jugó al final ya cuando quise tomar la decisión, o digamos, o eso fue un factor determinante en el tiempo que me demoré en tomar la decisión. Pero es que yo creo que ahí aparece lo que muchas veces hemos hablado. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho, Rosita, que ella me enseñó el término de los batiditos. Todo el mundo tiene sus batiditos. Expliquemos batiditos, eso iba a exacto. decir. Los batiditos son los traumas, son las historias de la niñez, los marcos mentales que uno tiene con los que uno entiende el amor, con los que uno entiende la pareja, con los que uno entiende la familia. Y eso juega un rol determinante en uno, como hacia qué personas gravita, cómo elige su pareja, por qué decide casarse con uno y no con otro. O sea, por ejemplo, para mí, yo tuve muchos novios antes, novios que adoré, novios con los que tuve relaciones hermosas,
pero yo con ninguno de ellos pensé casarme. Y yo decidí casarme con mi ex, yo creo que porque en mucho reflejaba esas banderas rojas, reflejaban cosas que para mí eran muy parecidas a lo que fue mi casa y mi niñez, ¿no? Era, por ejemplo, la inestabilidad, era elementos de conflicto y elementos de maltrato Que para incluso, usted sonaban que para mí eran, naturales. esto es mi casa, Claro, esto es calientico, esto se siente como en mi casita, claro. yo aquí me voy a quedar. Entonces, yo sí creo que muchos de esos batiditos son los que terminan a uno llevándolo a esas decisiones y sobre todo, uno cuando, pues yo era muy joven cuando me casé, tenía 25 años, a esa edad uno no sabe cuáles son los batiditos que tienen y nunca se les han asomado por ahí, ni uno ha tomado conciencia ni los ha trabajado. Entonces, pues uno va, como dicen, bruto pero decidido, ¿sí? A lo que va. Y es que precisamente cuando uno se casa desde la carencia emocional, es muy distinto de cuando uno se casa desde la claridad de quién es uno, para bien y para mal, de su valía y de sus limitaciones, ¿no? Cuando uno se casa desde su carencia emocional, pues uno escoge a alguien según lo que uno piensa que uno merece, ¿sí? No según lo que uno es. Y cuando entonces uno empieza a evolucionar, porque de eso se trata la vida, va teniendo otras experiencias, se va exponiendo otras cosas, empieza a crecer, empieza a trabajar esos batiditos, pues ya cuando llega la decisión o llega otro momento de la vida, uno se da cuenta que de pronto ya esa persona no es lo que uno necesitaría o no es lo que le hace bien a uno. Y ahí es cuando se dan decisiones como el divorcio. Pero entonces fíjese que ni siquiera, porque el otro día hablábamos usted y yo sobre si de pronto también la edad a la que uno toma la decisión juega, digamos, juega un papel en el fracaso o en el éxito de un matrimonio. Y quizás no se trata tampoco ni siquiera de la edad, sino de la madurez emocional que tiene uno, Sí. de la, digamos, del conocimiento que tiene uno. Exacto. Propio de uno mismo y de la, como de la certeza del valor que tiene uno para justamente saber poner esos límites desde ese momento y no permitir que nadie llegue a esos puntos para que uno ya después, bien metido en un matrimonio, tenga que decir como, jue madre, me equivoqué, echar para atrás, sin querer decir Sí. que esté mal uno después de un tiempo haberlo intentado y decir, me equivoqué y chao, echo para atrás. Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, eso que usted dice, pero además también las herramientas. A uno no le equipan para hacer las dos cosas que usted está diciendo. No le equipan para decir, bueno, yo estoy cambiando, yo estoy evolucionando, me estoy exponiendo a otras cosas y quiero algo distinto. Ya esta carencia emocional que tenía ya no la quiero llenar, ahora quiero acercarme a ti desde el valor que tengo, desde mis sueños, desde mi proyección como persona y como familia. Ese cambio, normalmente no tenemos herramientas para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, para mí esos cambios han venido más que todo por experiencias o por terapia, ¿sí? Y pues uno a los 25 años, pues la verdad, cuando yo tenía 25 años a ir a terapia no se acostumbraba, ¿sí? Era solamente cuando tenía un problema, anorexia, qué sé yo, y entonces lo mandaban para el psiquiatra. Pero hoy en día pues es mucho más común y la gente tiene más autoconciencia y tiene más herramientas para trabajarlas en pareja, para poder dar como esos procesos de evolución de manera más tranquila. Pero yo creo que hay otro paso, otro elemento súper importante y es, a nosotros nos enseñaron que el divorcio era un fracaso. Y eso tiene unos pesos y tiene unos calificativos y tiene unas cosas que muchas veces es lo que le hace a uno llevar a decir como no, prefiero quedarme acá. Hemos normalizado mucho más, por ejemplo, que una persona empiece a hacer una carrera y luego diga, no, a mí ser ingeniero no me hace feliz, yo quiero ser pintor. Y entonces va y busca la forma de ser pintor y glorificamos como, wow, qué valiente que fue. Y no decimos lo mismo del divorcio y eso también puede pasar, también se vale que uno diga, bueno, en este momento de mi vida eso es lo que quería, pero sabe que ya no. Y eso no es un fracaso, eso no necesariamente tiene que verse como un fracaso. A mí me pasó, ¿sabe? Yo creo que ahora analizándolo desde este lado y ya un tiempo después habiendo pensado todo con un poco más de cabeza fría y revisándolo hacia atrás, yo creo que yo era consciente del hecho de no querer estar más ahí, pero casi que estaba resignada, ¿no? Era como, pues de malas. O sea, lo que dice usted. Amiga, tomaste la decisión, esta es la vida que te tocó, te la aguantás. Hasta ahí, ¿no? Entonces, eso sí, pero venga, sigamos con... Yo le iba a preguntar eso.
hay una cosa que a mí me parece, y que usted y yo hemos hablado, y es, hay un momento en el que uno sabe, pero ese momento no se gesta de la noche a la mañana. Eso empieza, en mi caso, ha empezado años atrás, Ajá. ¿sí? ¿Cómo fue cambiando para usted esa dinámica hasta llegar al momento de decir, aquí inevitablemente me voy a separar? De pronto no me voy a divorciar, en mi caso fue más como me voy a separar. ¿Y cuántos strikes, digamos, tuvieron que pasar hasta que fuera, hasta que fuera ya el momento de tomar la decisión? Yo creo que mi caso fue particular y se fueron como acumulando las cosas, lo que le digo. Yo creo que yo muy pronto noté que yo no era feliz. Estaba cómoda, cómoda por muchas razones. Pero yo no era, yo creo que yo sabía desde muy temprano que yo no era feliz. Hubo algunos elementos como de contexto que sí fueron determinantes y además cosas duras, o sea, momentos de la vida duros que a mí me hicieron empezar a considerar o a pensar ese tipo de decisiones sin atreverme a tomarlas todavía. Lo primero fue el momento del COVID. Mentira. Lo primero fue el nacimiento de mi hijo, porque fue primero el nacimiento de mi hijo que el COVID. Entonces, al principio, cuando mi hijo el embarazo fue, no sé, es que yo siento que todo en ese momento de mi vida fue como lo que le digo, como mucha aceptación, ¿no? De cómo iban viniendo las cosas. Entonces, el embarazo, yo nunca soñé ni con casarme, ni con ser mamá, ni nada de eso, pero todo eso fue viniendo y yo simplemente fui abrazando lo que iba pasando, ¿no? Entonces, el embarazo, todo estuvo relativamente bien. Hubo un par de cosas que pasaron complicadas, pero pues no me voy a referir a eso acá. Pero cuando nació mi hijo, todo estaba muy bien, ¿me entiendes? O sea, es un momento en el que cambia uno tanto y empieza a llenarse uno también. O sea, a pesar de lo difícil también del momento, uno empieza a llenarse de amor y a sentir como esas cosas que yo lo abracé desde esa perspectiva. Y yo agradecía mucho poder estar ahí y viviendo eso, haciendo caso omiso de todo lo otro, ¿no? Sin pensar que el hecho de que mi hijo hubiera llegado me iba a solucionar lo demás. Pero sí estaba como muy agradecida con todo lo que estaba pensando, entonces yo decía, solo agradecida como el hecho de poder estar ahí los tres y estar bien y poder hacer todo lo que fuéramos a hacer en el futuro. Pero muy pronto, después de la licencia de maternidad, después de como de ese momento medio idílico en el que está uno ahí como en ese nidito tranquilito, empezaron a pasar cosas. No voy a entrar en detalles sobre qué empezó a pasar, pero todavía quizás, pero ahí empecé yo a decir, Dios mío, acá esto no, hay cosas que no me cuadran. Ya como más, además porque ya con la responsabilidad de un hijo, la cosa empieza a cambiar. O sea, la perspectiva de uno y no solo el cuerpo de la mujer cambia, la mente, el espíritu, las emociones, todo lo de la mujer cambia cuando uno es mamá. Entonces ya como con esa madurez que empecé a tener ya más a partir de ese momento, yo siempre sé decir como, acá hay algo que no me cuaja. Y a pesar de que en mi cabeza, digamos, estaba bien haber tenido ese hijo con él y yo pensaba que podía estar segura, digamos, o que mi hijo y yo podíamos tener seguridad en ese lugar, empecé a notar unas cosas. Entonces, ahí, ese fue el primer momento. El segundo momento fue el COVID. El COVID fue muy difícil. Fue muy difícil no solamente por el encierro, sino porque justamente como ya había un hijo, la carga, además de los trabajos, de todo, era terrible, era tenaz. Entonces ahí como que el tema de la división de cargas fue muy complicado realmente. Y adicionalmente a ese tema de la división de cargas, empieza también uno a ver hasta qué punto se siente uno trabajando en equipo y empujando hacia un mismo lugar, ¿no? Entonces, y también como esas cosas simples como las red flags de las que hablábamos antes que uno ignora. Entonces, como, bueno, las rutinas. ¿Cómo funcionan las rutinas en COVID para que las cargas puedan estar equilibradas? ¿Esto funciona o no funciona? Entonces, ahí también fue un momento muy duro de transitar. Y el último fue la muerte de mi papá. Y esa sí fue, creo que esa fue determinante, pero para muchísimas cosas en mi vida, no solamente para tomar las decisiones en cuanto a mi matrimonio. Hubo una persona que me dijo, esa frase todavía me retumba en la cabeza, y es que la muerte lo toca a uno de maneras inesperadas. La muerte de mi papá
me hizo a mí empezar a reflexionar y a ver mi vida y a cuestionar todas las decisiones que había tomado y digamos, las razones por las que había llegado hasta ahí de la manera más profunda que usted se pueda imaginar. Entonces, esos 3 momentos fueron determinantes, aunque todavía, incluso después de esos 3 momentos, me demoré muchísimo tiempo en dar el paso. Paradójicamente, para mí, la muerte de mi papá fue la que me llevó a casarme la primera vez. Mi papá falleció y al mes me casé yo. No, es más, perdón, me casé y mi papá falleció al mes, más bien. Y yo creo que fue porque pues mi papá tenía cáncer, yo sabía que se iba a morir, era un proceso terminal. eh, y yo siento que hubo un momento en que me sentí completamente desprotegida. O sea, mi papá, que es mi mayor protector, mi mayor refugio, se está muriendo, pues yo creo que pues, en mi inconsciente fue como de aquí yo me agarro de lo siguiente que me da más seguridad y me caso, ¿sí? Pero yo creo que yo sabía desde el principio que la estaba cagando con toda. O sea, yo me acuerdo, hay una foto mía firmando la escritura del matrimonio donde yo estoy con cara como de... ¿Qué estoy haciendo? ¡Marica, la cagué! Pero todo era, pues mi papá se estaba muriendo, yo me iba a ir del país. ¿A usted se casó antes de que su papá se muriera? Yo me casé antes de que mi papá se muriera. Yo me casé un 30 de octubre y mi papá murió. Perdón, yo me casé un 3 de octubre y mi papá murió un 30 de octubre. Hijo de madre. Entonces, y mi papá se murió y yo el mes me fui. ¿Sí? Mi ex vivía en ese momento en los Estados Unidos, trabajaba en los Estados Unidos. Él me dijo como 2 meses antes de casarnos, como, mira, es que me están ofreciendo una oportunidad para quedarme aquí. Y yo dije como, bueno, pues casémonos, tocó, ¿sí? No fue nunca que la propuesta romántica, eso yo no lo he tenido en mi vida, no fue nada de eso. No, simplemente fue como una cosa pragmática. Y yo creo que en muchos sentidos yo tomé esa decisión porque necesitaba un espacio seguro. Pero como lo dije, firmando la escritura, yo ya sabía que estaba cagándola y además de eso, me fui, llegué a los Estados Unidos, yo creo que no había pasado ni una semana, yo acababa de terminar de desempacar mi maleta, había puesto toda mi ropa en el closet y para entrar al baño no tenía que pasar por el closet y cuando pasé por el closet, yo vi toda mi ropa ahí con la ropa del man y fue como... puta, ¿yo qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero como usted dice, fue como, no, esta fue la decisión que tomé, yo a él lo quiero, yo sí lo quería, no, o sea, no fue una decisión de desespero ni nada, y como me voy a poner la 10 y voy a pelear por este matrimonio, etcétera, pero progresivamente fueron apareciendo cosas que fueron reafirmando como esas vocecitas chiquitas que yo tenía en la cabeza que me decían que la estaba cagando. Mucho del tema de la carga, fue siempre un tema de discusión entre nosotros, además porque había mucha manipulación de por medio, ¿no? No era como, mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta lavar los platos, pero pues yo me pongo la 10 para limpiar el piso. No, era como, ay, es que tú lavas mejor los platos, entonces tú lavas los platos. Pero tú eres la reina del lavado del baño, entonces tú también lavas el baño, ¿sí? Y así, nunca había fin, pues, en las tareas que tenía que hacer. Pero en mi caso, aun cuando habían todas estas cosas, yo empecé a sentirlo, empecé a sentirme ahogada, empecé a sentirme atrapada, empecé a sentir que la mitad de Paula tenía que quedarse fuera de la puerta para yo poder existir en ese espacio. Y también hubo 3 elementos como claves que me dijeron, ya, aquí voy. Aquí veo el barranco y aquí me voy a lanzar. La primera fue que tenía un viaje de trabajo, llegué al viaje de trabajo y me gustó un tipo. Y no fue, no, pues primero no era el tipo que yo dijera como, pues es que a cualquiera le tiene que gustar, ¿no? O sea, no era como el tipo de mi vida, no. Pero además de eso, pues esa cosa que ni siquiera yo sabía que me estaba pasando. O sea, el tipo pasaba tarareando una canción y yo como que me iba todo el día ahí tarareando la misma canción, ¿no? Y como que yo decía, ¿qué me está pasando? Hasta que me di cuenta, no, pues yo le estoy coqueteando a este man. Y yo estoy esperando que este man me responda. Y llegué a la casa de vuelta y como, pues aquí qué pasó, ¿no? Llegué asustadísima y yo me acuerdo que yo siempre que llego de viaje en Washington, voy a comer comida china, en el restaurante de comida china le dije como tenemos que ir a terapia, o sea, esto no está bien. Yo no le dije a él que era porque me había gustado a alguien, porque me parecía que no, claro que no era el tema, era porque a mí me está gustando a alguien. El segundo punto clave fue, a partir de eso, bueno, empezamos a ir a terapia, idas, venidas, negociadas, no sé qué, pero en realidad yo sentía que andábamos como 2 pasos para adelante, 1 para atrás, no había en mi cabeza claridad. Y como un año después de estar yendo a terapia, yo le dije a mis amigas un día, a mis amigas de la oficina, les dije un día, yo creo que siento que necesito como irme, como un mes, como estar tranquila. Yo nunca me di cuenta que dije eso
Después de eso nos seguíamos viendo con esas amigas y yo volví a botarlo por ahí. Y un día, después de un viaje también, llegué y yo me sentía desesperada, me sentía desesperanzada y me la encontré a una de ellas en el pasillo y le dije, y ella me dijo, ¿cómo qué hubo? ¿Cómo estás? Y yo, estoy mal, estoy triste, no sé qué hacer. Y ella me dijo, ¿qué pasó? Me llevó a la oficina de ella y como, venga, ¿qué pasó? Y le dije, no sé ella qué hacer, estoy desesperada, esto no se arregla. Y me dijo, Paula, usted lleva 2 años diciendo que necesita irse, ¿sí? Por favor, hágalo. Aquí están las llaves de mi apartamento. Yo me voy 7 semanas de misión. Váyase para mi apartamento. Y usted llevaba 2 años exteriorizando que necesitaba irse. Sí, sí. Y yo no me había dado cuenta. Yo no lo exterioricé Yo nunca. yo sí lo dije. Y ellas me escucharon y fue como, ya, deja de joder, ¿sí? Toma las llaves, vete. Y llaves en mano, pues tenía más reversa un avión, mijita. O sea, eso ya fue, para allá voy. De hecho, yo me acuerdo que llegué a decirle feliz. O sea, para mí era como, me acaba de ganar la beca, ¿sí? Claro. Más espectacular y me voy y chao, amigo. Y la tercera, que creo que ya fue la transición entre la separación y el divorcio, fue ya separada y con esa distancia. Yo creo que sobre todo estando en un lugar seguro, yo empecé a reconocer el abuso, empecé a reconocer la manipulación, empezó a desdibujarse en mi cabeza esa persona con la que yo me había casado. Yo juraba que yo me había casado con el hombre más progresista, feminista del mundo y me empecé a dar cuenta que este hijo de madre me la tenía montada por 9 años limpiando la casa y que él no hacía nada, ¿sí? Me di cuenta que la plata mía era nuestra y la plata de él era de él, ¿sí? Me empecé a dar cuenta, pero era como si me dieran cachetadas. O sea, un día, por ejemplo, esa del feminismo, yo me estaba bañando y cuando fue como si me hubieran dado una cachetada, me quedé sentada en la ducha, dejando que el agua me cayera y como, pucha, o sea, ¿quién es este man? Y ya ir reconociendo lo que yo siento fue un abuso muy fuerte y unos procesos de manipulación y de gaslighting muy fuerte, ya fue el cambio de la separación al divorcio. Ok, o sea, usted primero, una vez, lo suyo fue temporal inicialmente, cuando usted cayó en cuenta de eso, tomó la decisión de ya divorciarse. Yo me fui, a mí me dieron las llaves por 7 semanas. Entonces yo me fui por un mes. Yo dije, me voy a ir por un mes y empaqué por un mes y me fui por un mes. Estando ya, yo dije, no, o sea, yo de aquí no me devuelvo. Aquí me siento segura. Lo que sí experimenté, y ahorita vamos a hablar de eso, que es lo que uno siente, lo que sí experimenté fue seguridad. Pero yo aquí quiero decir una cosa que me parece importante, y es escuchándonos, todo lo que es este proceso, todo lo que son años de emociones, son años de desgaste, son años de peleas, son años de esfuerzos. Si hay una cosa que a mí me parece súper importante y es que mucha gente piensa que llegar a esta decisión es fácil, que la gente se divorcia porque es lo facilista, ¿no? Porque yo estoy en muchos grupos de mamás en Facebook y eso, y la gente dice mucho como, ay, la gente se divorcia mucho porque es fácil. Y digo como, o sea, si tú hubieras vivido lo que yo viví, te darías cuenta que no es fácil, que muchas veces uno sabe que está tomando la decisión difícil y la decisión dolorosa, pero que es la única salida. Y que hay muchas dudas también, ¿no? Uno empieza a preguntarse como, fue madre, ¿esto será un arrebato? Porque uno sigue pensando y convenciéndose de que la decisión que uno tomó la tiene que trabajar, ¿no? Y que las cosas, y que ¿cómo es? Lo dañado no se bota, sino que se repara. Entonces uno, esa duda de, juepucha, tener la certeza y la intuición de ya no es acá, pero al mismo tiempo como la parte como más racional y como de la presión social, ¿no? De juepucha, trabájele, uno no puede simplemente botar todo al traste y eso es muy complicado. Hay otra cosa que también hemos mencionado mucho usted y yo y son como esas sensaciones o esas emociones que vienen, además de las cosas que van pasando acumuladas o como esas dinámicas de pareja que empiezan a cambiar mucho y que también empiezan a dar como esas señales. Hemos hablado mucho y lo he escuchado mucho, incluso de parejas que aún hoy todavía están casadas, pero o quizás la gente antes no lo exteriorizaba tanto y ahora lo normalizamos más, pero es como esa distancia física que empieza a haber, ¿no? Sí. No solamente relacionada como con las relaciones sexuales, sino como con el mundo de cada uno que empieza a hacerse por aparte. Sí. Y yo no digo que tenga que ser la regla que las parejas casadas duerman juntas,
pero pues digamos que eso puede ser, digamos, una Pues idea de qué sería tan bueno, cercano, sí. exacto, de qué tan cercano O sea, soy en yo una pareja a uno mi sí quiere pareja y estar qué tanta juntos. confianza tengo. Sí, claro. Exactamente, exactamente. No solamente, exacto, hablando de intimidad, no solamente pensando en relaciones sexuales, pero pues en el cuarto de la pareja es como donde pasan las cosas. Y Cositas. esa separación física que muchas veces se empieza a ver, ¿no? Esa distancia dentro de la misma casa es bien particular. A mí me pasó, esa fue la historia de mi segundo divorcio, de hecho. O sea, y mi segundo divorcio empezó a pasar antes de casarme. O sea, desde el inicio de esa relación, y en eso sí, como que siento que esas fueron las banderas rojas que yo negocié, no obvié porque yo sí me di cuenta, pero las negocié, ¿sí? Entonces, como que cada decisión que tomábamos de estar más juntos llevaba a un distanciamiento a otro nivel. Pero yo creo que sobre todo un distanciamiento emocional. O sea, por ejemplo, nosotros vivíamos en países distintos cuando nos conocimos. De hecho, o sea, fue una historia idílica, nos conocimos en la India y como que el destino nos unió y qué sé yo. Y cuando decidimos, por ejemplo, bueno, ¿cuál de los dos se va a mover para poder estar juntos? Yo decidí pedir permiso en mi trabajo para trabajar remotamente y cuando el trabajo remoto no existía y me moví a Perú un año. Entonces como que cuando llegué, ese paso de acercamiento, para mí era como estamos construyendo y apostando en nuestra relación, llevó a un primer como esfuerzo de distanciamiento. Yo lo noté y sí pensé como, bueno, ya no es igual, no estamos de visita, o sea, claro, cuando uno está de visita llega y se ve y es Claro, y es la idílico emoción y... sí, pero, y decía, bueno, ahora es más la vida normal. Entonces, por eso digo que lo negocié, pero ya esa fue una progresión, ¿no? Cuando nos casamos fue otro nivel de distancia. Cuando compramos una casa fue otro nivel de distancia. Cuando nació nuestra hija fue otro nivel de distancia. Hasta que al final, aunque nunca nos separamos de camas, pues antes de tomar la decisión, la distancia emocional cada vez era más grande y para mí era insufrible. El daño que a mí me hacía y la discordancia, sobre todo, me acuerdo mucho que para mí lo que yo sentía era como me estoy volviendo loca, porque lo que yo oigo de él, de te quiero, eres mi esposa, quiero estar contigo, qué sé yo, y lo que yo vivo todos los días, que es una persona que se levanta una hora antes que yo, que se va a dormir una hora después que yo, que sus actividades diarias no tienen nada que ver con las mías, que no hay ningún momento de encuentro, que nunca me busca, que nunca quiere estar conmigo, en donde me siento infinitamente sola, sola, aunque tengo a esta persona al lado mío, esto fue pandemia, tengo a esta persona al lado mío todo el día, me siento infinitamente sola. Es que es Y esa eso fue sensación de la historia de mi soledad. segundo divorcio. Y uno, la soledad acompañada de la soledad más inmunda. Y es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender, es muy difícil de aceptar y es muy hiriente. Porque uno, yo me acuerdo que yo pensaba, pucha, ¿qué pasa? O sea, es que yo huelo feo. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué tengo yo de malo? ¿Por qué no quieren estar conmigo? A mí Sabe me que yo encanta siento parchar que- contigo y tú no sabe que quieres yo estar siento conmigo. que en mi caso fue un poquito al contrario. O sea, yo creo que la distancia, esa distancia física y emocional se dio como por temas externos, quizás, a los dos. Lo que dice usted, por las dinámicas mismas, las costumbres, como la higiene de vida en general, Sí. ¿no? Como a qué hora me duermo, a qué hora me despierto. Al principio, cuando uno es novio y los primeros años todo es perfecto y el uno o el otro se acomoda y el uno o el otro Sí. cede. Pero ya después de un cuando es la tiempo, como vida, dice usted, sí. exacto, ya después de 7 años, pues fue pucha, Uno quiere dormir si a mí como me da uno la quiere gana, dormir. si yo me duermo súper temprano, porque yo me levanto súper temprano normalmente, pero yo entiendo que no todo el mundo es así, entonces si yo me acuesto a las 8 de la noche y la persona con la que estoy se acuesta a la 1 de la mañana, yo me levanto a las 5, la persona con la que estoy se levanta a las 9. Entonces, ¿dónde están como esas o esos momentos justamente en los que tenemos como ese chance de compartir? Sí. Entonces, yo también, o sea, no sé, cuando uno mira en retrospectiva, yo todavía tengo muchas preguntas. Yo creo que no se trata de encontrar culpables, pero sí me pregunto mucho como para entender esas cosas, Sí. ¿no? A veces uno también dice como, ¿será que debí ceder más? ¿Será que debía haber intentado? ¿Será que...? Yo siento que yo intenté todo lo que pude. De hecho, Sí. terapia hubo de pareja, individual Por equipos. hasta el sol de hoy, incluso de esa época que empezó como Nunca terapia salí, de pareja y nunca siguió. salí de Y terapia. siguió, nunca salí de terapias, Yo pero tampoco. nunca salir porque es una belleza. Yo O sea, también, eso es lo yo que también le lo amo. permite a uno mantenerse a flote. Y a mí, o sea, volviendo a lo que estábamos mencionando ahorita sobre las señales y las cosas y justamente esa sensación de soledad, una anécdota curiosa.
yo una vez estaba, que también me ayudó como a hacer ese clic. O sea, no fue un momento determinante, pero sí como que contribuyó a esas reflexiones que empecé a tener yo de realmente quiero estar acá o no. Yo una vez estaba viendo una serie sola en el cuarto y hubo como un momento así súper chévere en el momento del programa. Sí. Y yo pensé, juepucha, tan rico tener eso. Sí. Pero me entiendo, o sea, yo Sí. pensé, qué berraquera Sí. tener eso. Y yo de una pensé, yo dije, juepucha, pero ¿cómo así? Sí. ¿Cómo así? Si yo, o sea, yo no tengo eso, yo estoy casada, ¿cómo es? O sea, A yo mí no tengo eso. Y entonces sí. ahí fue que yo empecé a pensar, jue madre, será, es una novela, o sea, es una serie, obviamente todo va a estar perfecto, pero bueno, ¿y? A mí me lo hizo ver mi hermano. Mi hermano viajó con nosotros a Washington para vacunarnos contra el COVID. Entonces estuvimos pues todos viviendo en el mismo apartamento por un mes. Y cuando yo fui a dejarle el apartamento me dijo, Paula, ¿tú no te das cuenta que tú vives sola? Todo el día tú vives sola, ¿sí? Todo lo que haces tú es orientado que la casa, que resolver problemas, que pagar cuentas, que trabajar, que qué sé yo. Y pues lo que hace tu pareja es atender a la hija, es estar con ella, pero pues ustedes cuando se encuentran. Si yo me di cuenta que tú te vas a dormir y él se va a dormir 2 horas después y él se levanta y tú te levantas a una hora, cuando ustedes se encuentran. Exacto. Y yo ¿Dónde me están quedé esos como, momentos? wow, o sea, sí, nunca estamos y sobre todo no me estoy inventando yo que yo me siento sola. Esto realmente se ve. Ah, sabe que a mí me lo dijeron, pero hasta después. A mí me lo dijeron hasta después. O sea, hoy en día todavía yo tengo conversaciones con mi mamá en la que mi mamá me dice lo que veía, Sí, mi mamá pero también. no se atrevía, No se digamos, atrevía a a decírmelo. decirlo porque le Sí, parecía muy atrevido. de acuerdo. Pero digamos que eso le ratifica a uno que no eran cosas que uno se estaba imaginando y demás. Pero venga, yo quiero hacer un paréntesis. Y aunque Sí. hay un disclaimer que tenemos, digamos, para cada uno de estos capítulos, yo sí quiero hacer énfasis en que estas son nuestras versiones. Correcto. Probablemente si se sientan con nuestras exparejas, ellos tendrán sus propias versiones y Seguramente. probablemente habrá otro lado de la historia Seguramente será muy importante a distinto, considerar también y pero será pues que cada muy cual la busque y la distinto. considere. Nosotros estamos aquí es hablando de la De nuestra. nosotras, de cómo lo vimos Sí. y de cómo lo vivimos. Sí. Yo quería retomar un punto que usted tomó como muy brevemente, pero yo creo que es súper importante para mucha gente que está pasando por este momento. Es uno, ¿cómo sabe si esto es transitorio o si es definitivo? O sea, si lo que nos está pasando es una crisis y va a sobrevivir, o si es una crisis y hasta aquí llegamos. Y para mí, en los dos casos, hubo señales muy claras. Obviamente, uno pues quiere otra cosa y uno se resiste. Yo la verdad me divorcié las 2 veces sin querer divorciarme. O sea, sí siento hoy en día que fue la mejor decisión que pude tomar, pero yo no quería tomarla cuando la tomé. Pero lo que a mí más me dijo como, escucha esto, fue en el momento en que yo tomé la decisión de irme, en el momento en que yo tomé la decisión de salir o de que mi ex saliera a dormir en otro cuarto, para mí fue clarísimo como la sensación de alivio y la sensación de claridad y la sensación de aquí mi cuerpo descansó, esa tensión física que yo sentía descansó y hay concordancia entre lo que yo quiero y lo que estoy viviendo. Y no esa discordancia que mencioné antes de lo que me dicen y lo que yo vivo. Yo creo que esa sensación de alivio es fundamental. Y creo que a las dos nos pasó como con esa decisión inicial temporal. En mi caso, yo tuve una separación corta previa en la que sentí justamente ese alivio, ¿no? Fue una separación muy corta. Yo ahí debí haber tomado la decisión Sí. definitiva, pero me aculillé y me aculillé por un montón de razones y digamos que no tomé el paso definitivo. Se volvió a intentar y a los pocos meses se tomó la decisión definitiva, pero yo creo que es esa, o sea, yo creo que en términos como de emociones y de sensaciones, esa sensación de que uno se quita ese peso de encima Sí. es fundamental. Yo estaba, la verdad, tanto en la primera vez como en la segunda vez, me sentí absolutamente aliviada y feliz.
pero ¿sabe qué? Pero sentía mucha culpa también. Sí. Entonces había mucha confusión, ¿no? Porque era Sí. esa sensación de, por fin lo hice, pero fue pucha, ¿no? Como todavía Sí. esa parte de, ¿será que la embarré? ¿Será que sí era la decisión correcta? Fue madre, yo tengo un hijo, ¿qué voy a hacer? No hice un plan, ¿sí? Como también fue un impulso. No, hombre, no fue un impulso, hermana. Cuando llegamos a hablar hubo varias cosas, ¿no? Cuando llegamos a hablar con la abogada nos sentó y nos dijo, ustedes llevan 3 años separados y no se han dado cuenta, o sea, Sí. como, oiga, es que estamos pensando esto, ¿qué pasos habría que dar? Y le echamos toda la historia y la vieja nos dijo como, a ver, o Aquí sea, ya para solamente hay que empezar, oficializar. reconozcámoslo. No es fácil, pero fíjese que ese reconozcámoslo Claro. justamente era otra cosa que yo le quería comentar. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es cómo funcionan justamente lo que decíamos ahorita, ¿no? Las cabezas de las dos partes, o sea, son dos mundos Uy, sí. distintos. Y a mí siempre me ha sorprendido, porque yo he conocido muchos casos así, como ese efecto sorpresa que tiene para una de Uy, las sí. partes. Uy, sí. Es horrible. Una vez, yo me acuerdo en un caso cercano que alguien me contó y me dijo, no, 2, 3, tres casos cercanos. Sí, yo también sé varios. Entonces que llegan y le cuentan a uno una parte de la historia, ¿no? Lo que decíamos ahorita es que fulana un día llegó a la casa y le dijo que se iba, o fulano un día llegó a la casa y le dijo que se iba. Eso es que tiene una moza, eso es que tiene un no sé qué. Sí. Y entonces todo el mundo empieza a decir, yo decía, uy, mucho hijo de madre, ¿cómo le rompe el corazón a la otra persona? Sí. Entonces, cuando yo tomé esa decisión, vi que el efecto sorpresa era tal del otro lado, Sí. o sea, que realmente fue como, ¿pero de qué me estás hablando? Sí. ¿Por qué estamos tomando esta decisión cuando para mí era clarísimo? Yo podía sentarme y hacer 100 páginas Sí. contando en detalle por qué se estaba tomando esa decisión. Ese efecto sorpresa a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Fue exactamente el mismo efecto sorpresa que tuvo mi ex. Y para mí, tal como usted, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué te sorprendes? Y era como, amigo, llevamos 3 años en terapia. Llevo 3 años diciéndote que soy mamada. Llevo 3 años diciéndote que esto no me está funcionando. ¿Cómo es que te sorprendes? O sea, yo creo que siempre pienso eso, ¿no? Y hay una charla hermosa de Chimamanda Adichie que dice el peligro de una sola historia, ¿no? Y es cierto, seguramente la verdad está en algún lugar en la mitad de lo que fue mi experiencia en la de él. Sí. Pero lo que sí te digo es que sorpresa, o sea, como de la nada, sí. Pues no. No me lo inventé ayer, o sea no me levanté esta mañana con ganas de decir esto. No, o sea, si has estado presente en esta relación, si has sido parte de esto, si te has puesto las botas y estás batallándola, no te debe tomar por sorpresa, amigos. Si te toma por sorpresa, busca por allá porque tu batidito tienes. Y hay otra cosa, y es que justamente volviendo a esas emociones y a esas sensaciones, y la culpa que sentía de sentirme tan feliz y tan aliviada, Uy, sí. ¿sabe? Yo le decía a mi psicóloga, Natalia, yo le decía como, ¿por qué no siento? O sea, ¿por qué me siento así? Si yo debería estar destruida, llorando, Sí. pensando en que acabé mi matrimonio y mi familia. Ella me decía, es que llevas 3 años haciendo este duelo. Totalmente. O sea, antes. A mí mi psiquiatra de esa época, que era nuestra terapista de pareja, fue la primera persona a la que yo fui a contarle que me había separado. Pues además de mis amigas que me dieron la llave del apartamento. Y cuando llegué a contarle, me dijo como, ¿ya? Pensé que se iba a demorar más. Sí, a mí y yo igual como, me dijo, usted lo sabía y no me lo dijo. Pero claro, no todo el me mundo dijo la veía nada. así, fue la misma reacción. Cuando uno ve las reacciones de los externos, es que uno dice, pucha, ¿cómo me demoré tanto? A mí también, las reacciones de mis amigos más cercanos, yo pensé que todo el mundo me iba a decir, empezando por mi mamá, Sí, que me iba a decir, ay, no, ¿cómo pero así? ¿cómo? ¿Por qué ¿Y no qué lo pasó? intentas? ¿Pero Sí. qué pasó? No, antes todo el mundo me dijo como, ay, pero por Dios, menos mal, te demoraste. Todo el mundo. Pero sí hay una cosa que es importante, y volviendo como a lo que sentimos, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo en el divorcio con mi ex, había una felicidad que como usted me causaba culpa. O sea, yo siento que yo como que a veces iba y trataba de hurgar el dolor para llorar un poquito y calmar la culpa. ¿Sí? O sea, iba y veía una cosa muy triste para yo poder decir como, ay, ya lloré un poquito, ya estoy mejor, sí, no estoy tan loca. Pero yo me sentía tan feliz. Pero sí tenía una sensación de vulnerabilidad, pero sobre todo porque era una relación de mucho abuso y de mucho abuso emocional y mucho abuso psicológico en donde a mí se me ponía mucho por abajo, ¿sí? En mi caso era sobre todo
había un elemento intelectual muy fuerte, ¿no? Y mi ex es un tipo muy inteligente y él se ufanaba mucho, pues que había estudiado becado, que era ingeniero, además esas fueron cosas como que se estallaron allá en Estados Unidos, o sea, acá él era ingeniero como muchos otros, y allá llegó y en Estados Unidos es como, ay, los ingenieros son los más inteligentes, son los más pilos, y entonces, pues él se sintió así de pilo, ¿sí? Y bueno, que sus achievements, que sus cosas, que es muy duro. Y el tipo decía, por ejemplo, una cosa que yo siempre he tenido esa duda de si era violencia o si era verdad. Porque era verdad, pero también él lo decía hacer daño. para minimizarme, ¿no? Entonces él me decía mucho como, es que tu inteligencia no es una inteligencia tan lógica, ¿no? ¡No! Tu inteligencia ¿Le decía es una, eso? marica, me decía eso y me decía, tu inteligencia es una inteligencia más emocional. ¡No puede ser! Y yo lo quería matar, pero además yo entonces negaba toda mi conexión emocional. Gracias por Era ayudarme como, a entender mi inteligencia. puta. Sí, era el mansplaining total, pero además yo era como, no puedo ser emocional, tengo que ser la más lógica. Además, en un ambiente como el banco, en donde pues sí, es un ambiente muy intelectual, ¿sí? Entonces yo era como llegaba a todas las reuniones muy seria, ¿no? Y muy esquemática. No puedo mostrar mis emociones. Hasta que me encontré, de hecho, un amigo me mandó un libro y una TED Talk hermosísima, la de Eve Ensler, en donde ella al final recita un poema que se llama I'm an emotional creature, soy una criatura emocional. Y dice, ese poema es hermoso porque dice, este es mi superpoder, esto es lo que me hace valiosa. Y ahí yo dije como, es que por eso es que yo soy buena en lo que hago, a mí me importa, yo me conecto, lo hago desde mi corazón. Y ahí me di cuenta como, siempre tuve la duda si me lo decía honestamente, porque además él sí era muy bruto emocional. Entonces yo no sé si me lo decía con admiración o si me lo decía por minimizarme. Yo creo que era por minimizarme. Pero el punto sí es, yo salí de esa relación sintiéndome así de mínima. Yo no sentía que era capaz de enfrentar la vida. Yo me acuerdo que yo le decía a mi psiquiatra, es que algo malo va a pasar, o se va a quemar la casa, o me van a meter a la cárcel, o voy a estrellar el carro, o sea, algo terrible va a pasar. Esa sensación de vulnerabilidad es terrible. Pues pucha, es horrible. Y yo me demoré como el año de estar yo ya separada, ya viviendo sola, ya todavía en terapia, todavía no divorciada, porque me demoré un tiempo en firmar el divorcio. Y mi psiquiatra me sentó y me dijo, pero pues ven, ha pasado un año. ¿Quién se ha muerto? Nadie. ¿Cuántas cosas has quemado? Ninguna. ¿Cuántos carros has perdido? Ninguno. Ya, mamita, deja. Pero ese nivel de vulnerabilidad tan profundo, tan profundo, que yo me acuerdo que yo era la que manejaba, yo le enseñé a él a manejar. ¿Sí? Él falló el examen 3 veces antes de que le dieran la licencia, me le dieran de una y él odiaba, o sea, el ego lastimado de él era muy, Claro. muy dañino para mí. Y cuando yo me fui, la primera vez que yo fui a parquear el carro, yo me sentía la mujer más indefensa del mundo. Como que algo terrible iba a pasar yo parqueando el carro. Y dije, juepucha, hasta este nivel ha llegado el bicho de este man comiéndome la cabeza diciéndome que yo no soy suficiente. Porque si yo le enseñé a manejar a él, o sea, ¿cómo es que yo no voy a ser capaz de parquear el carro sola si yo le enseñé lo que él sabe? Independientemente de si ha habido abuso o no, si ha habido abuso, Sí, evidentemente es 1000 veces es peor. peor, es 1000 veces peor, pero la sensación de vulnerabilidad y se dice afloramiento, el afloramiento de las inseguridades es brutal. Sí. Y si uno se va a divorciar, creo que lo que decíamos ahorita, ¿no? Es importante uno trabajar en el amor propio, en el autoconocimiento, ¿no? Y como en reconocer el valor que tiene uno. Así sea un valor por tener inteligencia emocional o lo que sea, saberlo y reconocerlo y decir como juepucha, porque uno es capaz. Ahora, no tener un plan, y de eso hablaremos después, es fundamental. A mí, por ejemplo, una vaina estupidísima que me daba pavor era no saber si por ejemplo, si me estrellaba o yo me pinchaba, no saber qué hacer. Sí. Esa era una pendejada que me atacaba el susto. Cuando ya después de haber tomado la decisión, yo decía, pucha, si a mí me pasa algo en el carro, yo no sé cambiar una llanta, ¿yo qué hago? Entonces, cosas desde tan chiquitas como eso, hasta las cosas más grandes y que uno magnifica de la manera más absurda,
pasan. O sea, esa sensación de vulnerabilidad y de tener que enfrentarse uno solo al mundo es casi que la primera sensación. Es abrumadora. Pero, Ujú. a punta de trabajo, a punta de la berraquera que uno termina sacando, que no sabe de dónde la saca, ese tipo de cosas terminan realmente, y esto parece frase de cajón, pero terminan a uno haciéndolo más fuerte, Así es. queriéndose a uno muchísimo más y convenciéndose a uno mismo, o sea, dándose cuenta a uno mismo de que efectivamente, como le pusimos a este podcast, no tiene límites. Así es. Y yo creo que hay una cosa clave que vamos a explorar después, pero que quiero dejar aquí mencionada para unos próximos episodios, es la gran diferencia entre uno sentirse así y tomar la decisión, es ver una salida. Sea un plan súper bien trazado, sea solamente la puerta, pero es ver esa salida lo que cambia ese deseo, eso que uno siente y lo pone en acción. Para cada uno es distinto, para cada uno será distinto el clic, para cada uno serán distintas las razones, pero si usted empieza a tener como esa sensación y esa visión, empiece a indagar. Empiece a indagar y mire qué necesita, Revuelque. pero revuelque, Sí. empiece a revolcar y mire a ver qué necesita para avanzar, pero párele bolas. Y tome responsabilidad de su batidito. Coja su batidito, diga, ¿qué es esto de aquí que me pertenece a mí y con qué me voy a llevar? ¿Qué dejo acá y qué me llevo? Si usted se viera a usted misma hace 3 años, bueno, no sé si hace 3 o hace 4, Hace más. hace 6, Pucha, entre 3 y 4, ¿qué pasó? Sí. y pudiera decirse a la Lina de ese momento, sin límites y vergüenza, ¿cómo abordar este momento? ¿Qué le diría? Lo que le estaba diciendo ahorita. De pronto hablamos después sobre algunas cosas específicas, pero sobre la Lina que en ese momento tenía tantas dudas y tantas cosas, fresca. Sobre esa Lina para esa Lina que se veía, que se sentía súper vulnerable, es como fresca hermana que las garra, la saca de donde sea. Sí. Y la berraquera, va a haber algo, obviamente el hijo es una cosa fundamental, pero más allá de eso, uno en esos momentos tan difíciles saca una fuerza interna, no sé de dónde, que le permite a uno salir al otro lado. Así es. Cuando yo estaba embarazada, tenía mucho susto al momento de parir. Y mi papá me dijo, usted no es la primera mujer que va a parir y que después va a criar un hijo. Entonces, tranquila, que eso se puede y se logra. Entonces, a esa mujer le diría lo mismo, tranquila, que eso se puede y se logra y luego está mejor. Yo a la Paula de hace, ya no sé, como 15 años, ¿sí? Le diría que siendo tú una mujer tan inteligente emocionalmente, conecta con tus emociones y deja que te guíen. Es un momento súper difícil, pero como usted dijo, lo que no nos mata, nos fortalece. Fuertes. Entonces, bruta pero decidida. Bueno, hoy hablamos... O más bien en este caso, inteligente y decidida. Así es. En este primer episodio hablamos entonces como de ese momento que uno toma la decisión. Sí. De lo que intuitivamente a uno lo guía hacia tomar esa decisión y como esas sensaciones, emociones, contextos, cosas que lo llevan a uno a tomar esa decisión. En el próximo episodio vamos a hablar de las razones. ¿Qué nos lleva a tomar esa decisión? Porque si no es una decisión fácil, tienen que haber razones muy poderosas. Exacto, esas causas y justamente eso que hablamos, ¿no? Todo eso que se viene cocinando de a poquitos y que hace que esto no sean decisiones impulsivas, sino cosas que uno viene pensando desde hace rato. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Versión 2.0, sin límites ni vergüenza. Es un podcast producido por Karen Rojas y Diego Fer. Realización audiovisual y postproducción de Desde Cero. Si te conectaste o te identificaste con este episodio, nos encantaría leerte en los comentarios o en nuestras redes sociales. Recomiéndalo, compártelo y ayúdanos a que crezca esta comunidad de escucha y compañía. Nos escuchamos en el próximo episodio.